a Rodolfo Manilo Iriart, nuestro anfitrión. He sido invitado desde la primera de las jornadas de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, y siempre me he retirado con cosas nuevas, con elementos que no tenía antes de llegar, y también creo que los interrogantes han sido bien planteados. Hoy hablábamos en la reunión previa que cuando aquí se estaba hablando de medio ambiente, la ciudad estaba tomando en paralelo decisiones muy importantes respecto de la disposición final de los residuos. Tuvimos el último encuentro de educación y hoy estamos discutiendo algunos aspectos de nuestro sistema educativo municipal. Y creo que la temática de hoy, movilidad urbana, tiene mucho que ver con este momento tan importante que está viviendo la ciudad de Mar del Plata, que tiene que ver con una rediscusión y planificación de nuestro transporte público de pasajeros para los próximos años. Pero para poder ir haciendo una especie de introducción a la temática de hoy, yo digo, el gran desafío que tienen las ciudades en el siglo XXI tiene que ver con estos números que aparecían en el video. Pensemos simplemente que en el mundo 54% de las personas ya viven en ciudades, que en Latinoamérica ese número llega al 80% y que en Mar del Plata, en Argentina, el 91% de la población vive en ciudades. ¿Qué significa esto? Que nuestras pautas de convivencia son mucho más complejas y que además las personas eligen a las ciudades como el lugar donde llevar adelante su vida y donde encuentran sus oportunidades. Creo que no se puede planificar esta convivencia si no es con discusión, con conocimiento, con inteligencia y por supuesto con capacidad de anticiparse al futuro. Cuando uno transita los diferentes congresos, simposios, encuentros internacionales que hablan de ciudades, siempre aparece el medio ambiente, aparece el desarrollo urbano y la movilidad. Y la verdad que con el desarrollo urbano y con el medio ambiente ha habido mucha más toma de conciencia de cuánto nos afecta. Hoy le podríamos preguntar a nuestros hijos qué pasa cuando tiramos un papel, por qué separamos los residuos, o si está bien o mal el humo que largan los vehículos, y tendríamos casi una presentación completa de expertos, de pequeños expertos. Y también entendemos todos el impacto que tienen las ciudades, la no planificación, cuando una ciudad se extiende, cuando no se planifica y se edifica de manera equivocada, y cuando la determinación de los usos en la ciudad no son mixtos, sino que se intenta segregar y convertimos a la ciudad en algo que es invivible. Máximo Masucci, que es licenciado en Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, actual coordinador de Transporte Mar del Plata, Trenes Argentinos, del Ministerio de Transporte de la Nación, quien nos va a presentar la movilidad como sistema, experiencia del Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Máximo. Es una oportunidad de poner en relevancia lo que seguramente no voy a caer en ser demasiado orgulloso al decir que hasta el momento es la única herramienta, el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, de una mirada o un intento de una mirada integral de la movilidad urbana en Mar del Plata y en el Partido General Pueyrredón. Es por eso que la verdad que iniciar esta temática, ser el primer expositor, más allá del miedo escénico que siempre nos genera el hecho de hablar primero, es la oportunidad de contarles qué es lo que Mar del Plata ha planificado hasta el momento y en qué términos nos hemos planteado la movilidad desde el Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Como bien decía Rodolfo en la iniciación, este es un momento trascendental porque la semana pasada se acaban de elevar los pliegos de bases y condiciones para la licitación de un nuevo periodo del transporte público de la ciudad de Mar del Plata. Y si bien el transporte público explica parte de la movilidad urbana, en cierta medida el transporte público para nosotros y desde la concepción que llevamos adelante desde el Plan Maestro de Transporte y Tránsito ocupa un lugar relevante
que tiene que ver básicamente con una visión integral, pero por sobre todas las cosas por una visión transversal de lo que es la movilidad en la ciudad de Mar del Plata. Una ciudad que tiene características destacadas, más allá de su población, que en el último censo dio 618.000 habitantes, un total de viviendas importante, pero por sobre todas las cosas una gran cantidad de viviendas desocupadas. Esto tiene que ver con la característica fundamental de la ciudad, que es la estacionalidad de la demanda turística. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta en la planificación de la ciudad y la movilidad no escapa a esto. Y ya les voy a contar en el transcurso de estos 15 minutos qué cosas desde el Plan Maestro de Transporte y Tránsito hemos tenido en cuenta para incorporar este impacto que tiene la estacionalidad de la demanda turística en la ciudad de Mar del Plata, es decir, el verano respecto al resto del año. Sobre la base de una media de turistas que ingresan al año, en los últimos años se ha sostenido en torno a los 8 millones de turistas. El 40% se distribuye en la temporada de verano, llegando a arribar cerca de 1.400.000 turistas en el mes de enero. Esto es un elemento fundamental desde el punto de vista de la planificación. Y otro elemento que distingue a la ciudad de Mar del Plata, pero que no escapa a las tendencias nacionales y mundiales en lo que se refieren a la movilidad, es la cuota en la distribución modal que tiene el auto particular, el vehículo particular, de los turistas que eligen cómo llegar a Mar del Plata. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los primeros años de la década del 90, 91, 92, 93, el 50% de los turistas que decidían venir a pasar unos días a Mar del Plata lo hacían en vehículo particular y el 50% se distribuía en lo que es el transporte público para llegar a la ciudad. Hoy día, con una tendencia que se ha acrecentado en los últimos años, estamos variando entre el 80 y el 85% de los turistas que deciden llegar a Mar del Plata lo hacen en auto particular y solo entre el 15 y el 20% de esa distribución modal queda para el transporte público, lo cual vemos cómo una decisión de movilidad con una tendencia que se ha dado a nivel nacional impacta fuertemente en una ciudad como Mar del Plata. Esos autos son, comparado con lo que es el parque automotor de la ciudad de Mar del Plata, un 25% más de autos. Es decir, nosotros en el verano, cuando analizamos el arribo de turistas y cuando analizamos el promedio de estadía de esos turistas, podemos inferir matemáticamente de que tenemos en una segunda quincena de enero tenemos un 25% más de autos circulando y estacionando en nuestra ciudad. Con lo cual, si pensamos las dificultades que tenemos en materia de tránsito en la ciudad de Mar del Plata durante el año, en el verano esto se intensifica fuertemente y es un elemento a tener en cuenta a la hora de planificar la movilidad. A ver si me están pasando. Esta caracterización de la movilidad, en lo que se refiere a la distribución modal, pero básicamente en lo que se refiere a cómo está compuesto el parque automotor de la ciudad de Mar del Plata, la podemos analizar transversalmente desde varios puntos de vista. Uno de los puntos de vista es la incidencia del parque automotor, en donde el 75% son vehículos y solo el 25% son motos. Esa distribución tiene su correlato en lo que fue la encuesta origen-destino, es decir, qué utilizan los marplatenses para moverse en la ciudad de Mar del Plata. En ese caso, el 40% de los marplatenses decidimos movernos en vehículo, solo el 4% en moto y un 34% promedio lo hace en el transporte público de pasajeros. Ahora lo vamos a ver después puntualmente las distribuciones modales puntuales que arrojaron la encuesta origen-destino. Y cuando hablamos de accidentabilidad, porque también este índice es muy importante en lo que se refiere a la seguridad vial, vemos cómo la moto en los últimos años ha sostenido el 50% de los accidentes con lesionados que tenemos en el partido de General Pueyrredón, mientras que el vehículo particular que ha quedado en el 39%.
Y cuando hablamos de mortalidad, la moto ocupa un lugar aún más destacado en esta distribución y se puede ver con ese 58% de muertes en moto. Este es un dato a tener en cuenta. Si bien nosotros, dentro de lo que fue el plan maestro, hemos identificado estas cuestiones vinculadas a la accidentabilidad y sobre todo a lo que es los accidentes con lesionados, esta tendencia de la moto tiene en este momento un estancamiento, pero no deja de ser importante y no deja de ser unos elementos desde el punto de vista de la seguridad vial más destacados que arroja cualquier parámetro como estos. Acá veíamos una vinculación que nosotros hacíamos como punto de partida del Plan Maestro de Transporte y Tránsito, del crecimiento de la población y su nivel de motorización. Mar del Plata tiene por cada habitante un promedio de 1,7 vehículos, con lo cual este elemento es fundamental a tener en cuenta y sumado a las motos, el parque automotor se encuentra en 490.000 vehículos que están radicados en el partido de General Pueyrredón. Esta tendencia obviamente es mucho más pronunciada que el aumento de la población y son elementos a tener en cuenta, aunque después vamos a ver otras variables que ayudan a una interpretación un poco más concreta. Esta incidencia del parque automotor y su vinculación con la población, la verdad es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, así como hablábamos del nivel de motorización que existía en la demanda de turistas. Esto tiene su correlato directamente en lo que se refiere a la distribución modal y por sobre todas las cosas en el crecimiento del parque automotor en la ciudad de Mar del Plata desde el año 2005 en adelante. Con este punto de partida, en el año 2013, por iniciativa de la gestión municipal, se lleva adelante lo que es el Plan Maestro de Transporte y, como les decía, una intención de tener una mirada integral sobre el tema de la movilidad, sobre la base de estos elementos que veíamos recién y sobre la base de la complejidad de una ciudad que crece y que lo hace fuertemente, sobre todo hacia una extensión territorial y hacia una dispersión importante, y esto obviamente afecta notablemente a la movilidad y lo debemos tener en cuenta desde el punto de vista de la planificación. El plan maestro se erigió como un proceso de planificación que encaró el gobierno municipal y que tuvo justamente también casi a la par una vinculación directa con lo que fue la incorporación de Mar del Plata a la plataforma de ciudades emergentes y sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo. El plan maestro fue un plan que fue realizado por profesionales de la ciudad de Mar del Plata con el asesoramiento técnico y la conducción de la Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. También tuvo una instancia muy importante la Universidad Flaxo de Buenos Aires y obviamente la Universidad Nacional de Mar del Plata aportando los dos profesionales con la mirada local. Y hubo un elemento fundamental también para tener en cuenta que se tomó como referencia de experiencias en materia de planificación de la movilidad en Latinoamérica y que había sido la ciudad de Curitiba en Brasil, con lo cual también se hizo un intercambio importante en el marco de este plan con Curitiba a través del Instituto de Planificación de la ciudad de Curitiba. El plan maestro tuvo 4 objetivos claros: conciliar el crecimiento de la ciudad con su demanda de movilidad, servicios y operaciones, asignar eficientemente el espacio público, esto lo vamos a ver puntualmente en algunas cuestiones que se hicieron en Mar del Plata durante los últimos años, y potenciar las estrategias que favorezcan los desplazamientos y mejoren la sustentabilidad del sistema. Y obviamente promover una planificación de un diseño urbano que contemple la accesibilidad física de las personas. Sobre estos 4 objetivos se apoyó el plan maestro. Tuvo una etapa inicial, el plan maestro, que tuvo que ver con lo que fue la gestión asociativa, la gestión en la que participó fuertemente la comunidad a través de diferentes instancias. Hubo
tres componentes fundamentales dentro de lo que fue la etapa inicial preparatoria del plan: componente de movilidad, que es un componente técnico, pero después hubo un componente también que tuvo que ver con la gestión estatal de la movilidad y otro componente que tuvo que ver con la territorialidad. Estos tres elementos se conjugaron para atravesar esa etapa inicial preparatoria, para poder tener un diagnóstico de dónde estábamos parados para planificar la ciudad, y desde allí surgieron las estrategias que van a definir las líneas prioritarias de acción que la ciudad de Mar del Plata tiene y que el plan maestro se proponía. En ese marco, con la asistencia técnica del BID, surgió la necesidad de que no podíamos llevar adelante un plan de movilidad sin tener una herramienta tan importante como era una encuesta origen-destino. Y casi paralelamente, mientras se desarrollaba el plan maestro, hemos decidido encarar una nueva etapa que incluía la realización de una encuesta origen-destino basada en el hogar. Esto es una herramienta fundamental que tiene un alto costo, pero sobre todo requiere de un esfuerzo técnico muy, muy grande, porque no deja de ser una encuesta que vincula los parámetros más importantes, que en este caso del partido de General Pueyrredón en su conjunto, parámetros sociodemográficos, con las pautas, los comportamientos y las conductas de movilidad que los marplatenses tienen. Eso ha arrojado datos muy importantes que se sugiere que sean renovados en el futuro sobre la base de las mismas encuestas. La encuesta ha sido una encuesta transversal que ha llegado a todo el partido General Pueyrredón y que es una herramienta fundamental que dispone la ciudad para la planificación de la movilidad. Digo fundamental y a su vez la tenemos que poner en valor porque no todas las ciudades disponen de una encuesta origen-destino y sobre todo en los términos como se ha hecho en la ciudad de Mar del Plata sobre la base de la encuesta en el hogar, es decir, preguntarle a la gente cómo se mueve, a las familias cómo se mueven. Acá podemos ver básicamente las distribuciones modales que daba la encuesta origen-destino. La encuesta de origen-destino no solamente da distribuciones modales, sino también define las motivaciones de los viajes, define las zonas de donde se mueven los marplatenses, y esa encuesta origen-destino, como les contaba hoy, tuvo también una encuesta origen de verano y una encuesta de origen durante la temporada, durante el invierno y sobre todo durante el periodo lectivo, que define también parámetros de movilidad muy importantes para la ciudad. Es decir, hicimos dos encuestas y tuvimos resultados que pudimos comparar y que están expresados en ese libro. Avanzo rápidamente. 4 ejes estratégicos de acción definieron esas líneas prioritarias de acción para la ciudad de Mar del Plata: la integración de la movilidad no motorizada, la priorización del espacio público, del transporte público, el ordenamiento del espacio público, un área central sustentable, una definición de logística eficiente y una planificación multidisciplinar de la movilidad. Estos elementos son los ejes prioritarios con los cuales se desarrolló el Plan Maestro de Transporte. Cada uno desprenden líneas de acción concretas que definen los proyectos más importantes que están expresados en el Plan Maestro, de los cuales no puedo, por una cuestión de tiempo, digamos, avanzar, pero que en muchos casos, como en algunos de los que les voy a contar ahora, fueron definidos en un consenso absoluto y consenso sobre el que creo que se siguen apoyando algunas decisiones que se sigue tomando en el ámbito municipal. Les contaba, el Plan Maestro generó una línea de proyectos muy importante que están expresados en este mapa y en los dos únicos puntos en los cuales me voy a detener al menos un poco, teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando en la ciudad de Mar del Plata. Uno es el de la integración de la movilidad no motorizada, y en eso se desarrollaron estrategias que favorecen los modos no motorizados, ¿sí?, y ecológicos. En este caso, una red de ciclovías que fue puesta a consideración de estudios que se desarrollaron con el Banco Interamericano de Desarrollo, que posibilitaron su financiamiento y que definieron el proyecto y las intervenciones urbanas para los primeros 32 kilómetros de bicisendas para la ciudad de Mar del Plata.
de una red que fue proyectada sobre 150 kilómetros de bicisendas para la ciudad de Mar del Plata. Máximo, tenemos que ir cerrando. Vamos redondeando. Y esta integración de la movilidad no motorizada incluye, obviamente, mejoras generales de la accesibilidad, intervenciones y microproyectos, algunos de los cuales se pueden ver en las fotografías que se hicieron en la ciudad de Mar del Plata, con la intención de generar un entorno que favorezca la seguridad vial y con la intención también de moderar el tránsito. Y el plan de seguridad vial, entre algunos de los instrumentos importantes que tienen que ver también con la creación y la generación del Observatorio de Seguridad Vial. Paso rápidamente porque no existe tiempo. Esa era la red de bicisendas planificada por la ciudad de Mar del Plata, con los 30 kilómetros iniciales de proyecto que ya están diseñados. Y dentro de lo que es la priorización del transporte público, obviamente, por un lado, la racionalización, y quiero dejar 3 o 4 conceptos antes de irme vinculados directamente al transporte público. La racionalización de los recorridos de los colectivos, ¿sí?, en el transporte urbano de pasajeros, la integración tarifaria como un elemento fundamental e inicial de este proceso, los carriles exclusivos para el transporte público y carriles preferenciales para el transporte público que estuvieron diseñados para la ciudad de Mar del Plata y de los que me parece que hemos seguido discutiendo y vale la pena seguirlo haciendo. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con la accesibilidad del sistema de transporte público. En la encuesta origen-destino que se desarrolló en la ciudad hubo un párrafo aparte de cuestionario que se desarrolló sobre básicamente los usuarios de transporte público, que dio muy buenos resultados y que también es una herramienta muy importante a la hora de tener en cuenta para planificar y para estudiar los pliegos que están en cuestión en este momento. Un proyecto quizás bastante para muy adelante, pero con una clara intención de recuperar espacios que originalmente fueron pensados para el transporte, como son las vías del ferrocarril que atraviesan la ciudad de Mar del Plata. Ahí está planteado un proyecto de tren urbano para la ciudad de Mar del Plata, con algunas características especiales, pero por sobre todas las cosas, recuperando la traza del ferrocarril en la ciudad de Mar del Plata, que es muy importante y que lo queremos preservar como espacio destinado al transporte. Máximo, ahora sí vamos a ir bien. Cierro. Qué incómoda esta situación. Dale, Máximo. Bueno, de cara a la licitación de transporte público, un elemento fundamental que deja el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, sobre todo cuando hablo de lo que es la racionalización de los recorridos de los colectivos. Este es un elemento fundamental que es oportuno plantearnos y que vale la pena de cara a los próximos 20 años de licitación del transporte público. Mar del Plata obviamente tiene una red que es de características radial, convergente, como le decimos nosotros, en donde hay una fuerte vinculación entre un centro y una periferia en términos territoriales, un centro y los barrios en términos sociales, pero que es muy importante y que merece un cuestionamiento, una redefinición, por sobre todas las cosas, atendiendo a la eficiencia del sistema. Si bien Mar del Plata tiene un índice de pasajeros kilómetros que es bueno, no es malo, el mejoramiento del sistema tiene que ver básicamente con racionalizar las líneas de colectivos y en el camino que debemos atravesar es un camino que tiene que ver hacia una red con un diseño más ortogonal, es decir, con relaciones más paralelas y perpendiculares, que no sea radial, ¿sí? Y en esto vamos a resolver varios de los agravios comparativos que existen dentro del sistema de transporte público y desde allí podemos pensar no solamente al transporte público de pasajeros como un sistema único, sino con la posibilidad de vincularlo e integrarlo, es decir, una mirada intermodal con lo que es el tren urbano, la red de bicisendas y los distintos mejoramientos que se van a hacer en materia peatonal, en los accesos y en los intercambiadores que están planteados en este plan maestro. Cierro diciendo que desearía que el plan maestro pudiese ser interpelado. Es una herramienta muy válida y sobre todo la encuesta origen-destino, en donde me parece que es una plataforma de discusión que podemos darnos de cara al futuro y que Mar del Plata necesita fundamentalmente de cara a lo que viene y sobre todo en la planificación de un tema específico como es la movilidad. Gracias.
Muchas gracias, Máximo.